Muy bien, sean nuevamente bienvenidos a mi canal y al video final de lo que es el recorrido de la exposición de ideas que he hecho sobre los hechos de 1932. En esta última parte voy a hablar brevemente de cuál fue el papel protagónico que tuvo las cofradías indígenas, el papel protagónico político que tuvieron las cofradías indígenas en el movimiento de insurrección, rebelión de 1932, cuáles fueron algunos de los costos sociales, cuánto se podría establecer que fueron el total de víctimas, en fin, entonces ya es las últimas conclusiones sobre este tema. Espero que la primera y segunda parte les hubiese interesado, les hubiese sido de utilidad la información ahí presentada y vuelvo y repito, siempre en los comentarios me pueden sugerir, me pueden facilitar datos o posteriormente me pueden decir si quieren que haga una exposición de las ideas del gobierno de Martínez, como ya decía, eh, cuál fue el rol protagónico de los principales líderes de la rebelión, o por qué no decirlo también, que hable un poco de cómo se sucedieron los hechos en cada uno de los pueblos, municipios, donde se desarrollaron este motín o esta rebelión. Y por último, eso sería lo otro a discutir en este último video. Sí, se puede tomar como una rebelión, como un motín, como una revolución, estos hechos de 1932. Bien. Entonces, para hablar un poco de la naturaleza de la rebelión, hay que hablar del despegue cafetalero que existía y del malestar agrario que se estaba dando en lo que era que se estaba gestionando para las regiones donde se dio la rebeldía, fundamentalmente, ¿no? Hay que mencionar que en El Salvador la expansión del café se da un poco tarde en relación, por ejemplo, a otros países como Costa Rica, ¿no? Que era parte de Centroamérica, que fue el primer país donde se empezó a producir o a cultivar café. Entonces, en El Salvador se empieza a expandir el cultivo desde 1880. Curiosamente, que es cuando se dan, o casi un año antes de que se den lo que son las políticas de extinción de tierras comunales y ejidales. Entonces, de repente, el café representó más del 70% del valor exportado como producto. Aparte de eso, que en la década de 1920 y de los 30, el café llegó a significar incluso casi un 90% de todas las exportaciones que se hacían internamente aquí en el país. Entonces, ningún otro país centroamericano llegará a tener durante lo que fue el siglo XX una dependencia tan fuerte sobre un único producto de exportación como fue el caso del café salvadoreño. Entonces, ¿cuál fue el costo de esa expansión tan rápida y exitosa del café? Pues que en primer lugar hubo un cambio mayor en el paisaje agrario, como ya lo explicaba en el segundo video, ¿no? En la tesis de que en el libro de David Rowling, ¿no? El Salvador, la Tierra y el Hombre. Entonces, en él se describe que El Salvador se convirtió en un jardín de cafetales bien cuidados, y que las comunidades indígenas y ladinas perdieron sus tierras comunales y ejidales de 1881 a 1882. Y entonces eso en beneficio de la propiedad privada, que se podría traducir en otras palabras que hubo una concentración de las tierras, principalmente en las zonas occidentales, que eran los territorios más propicios para el cultivo del café, y despojo, un despojo de los medios de producción que eran de los ladinos, de los campesinos, de los indígenas de esa zona, que se quedaron sin ningún tipo de medios de subsistencia y que les volvió y les obligó, no solo les obligó, sino que también se crearon unas leyes contra la vagancia que les hacían ir a vender su fuerza de trabajo a estos beneficios de café. Entonces, cuando se habla de las tesis que hablan de la provocación del gobierno
habría que mencionar a Rafael Mengíbar, ya dije yo en el segundo video, en la acumulación originaria de capital en El Salvador, Rafael Mengíbar menciona que esta se da desde 1879, se puede establecer en cuanto era el total de tierras comunales y ejidales que se pueden encontrar en los registros de esa época, ¿no? Entonces, él menciona, por ejemplo, que la extensión de los ejidos, tierras ejidales, podría representar un 22%. ¿Qué eran estas tierras ejidales? Aquellas que le pertenecían a cualquier municipalidad, que no eran propiedad privada, que no eran tampoco propiedad indígena y que habían quedado desde el tiempo de la colonia española y que cada municipalidad la podía utilizar para los beneficios que ella quisiera, ya sea arrendándola, ya sea para siembras, en fin. Entonces esas eran las tierras ejidales. Las comunales eran tierras aquellas que les pertenecían a pueblos de indígenas y que habían quedado establecidos desde el tiempo de la colonia. Especialmente hay que hacer mención desde que se dieron las leyes nuevas, es decir, desde que se implementaron en los territorios de la colonia española las leyes borbónicas, ¿no? Que les permitió a las comunidades indígenas tener sus tierras. Entonces, esas tierras comunales representaban un 40% del total de tierras de uso agrícola en todo El Salvador, según los registros que se pueden encontrar. Entonces, imaginémonos que entre tierras comunales y ejidales, según estos datos que recoge Rafael Mengíbar, estamos hablando de un 66% de tierras cultivables que habían en el territorio de El Salvador. Bueno, hasta donde se encuentra el registro. Entonces, una vez se dan esas reformas de tierras ejidales y comunales, hay una concentración de tierras de propiedad y el beneficio y la comercialización del café tuvo su ritmo y características específicas. Tan es así que para 1938, al realizarse el primer censo cafetalero en el país, había un total de 455 productores, un 4% del total, que poseían casi 63,000 manzanas, es decir, un 53% de la extensión total del territorio, en fincas de más de 50 manzanas, y había además también 207 beneficios de café y un número similar de exportadores. Entonces ahí podemos ver eso que le denominaban las famosas 12 familias o la famosa oligarquía que concentró las tierras y que básicamente, hay que decirnos, El Salvador se convirtió en una finca. Ya lo era desde el tiempo de la colonia, pero con la expansión del cultivo del café se redujo incluso la concentración de tierras. Entonces había fincas de gran expansión de hectáreas, como se puede ver ahí, de hectáreas o de manzanas. ¿Y cuál era la situación entonces de la clase obrera en estas fincas, en estos beneficios de café? Se puede mencionar el informe que hizo el Marín Brodeur, cuando antes, que fue uno de los que quiso participar en el desembarco en Acajutla, que mencioné yo en el primer video, que lo hace específicamente el 23 de enero de 1932, y él menciona a los Estados Unidos ese informe. En una determinada finca de café se podían emplear un total de 150 trabajadores, ¿no? Durante tiempos regulares, pero durante la época del corte de enero a mayo, era cuando se cortaba, pues se podían emplear hasta 500 trabajadores adicionales. Esto incluía niños mayores de 15 años y muchas mujeres. Y estos obreros trabajaban hasta 10 horas al día en algunos casos, y por lo que se les pagaba un total de 25 centavos de colón diario, lo que equivalía a 12 centavos de dólar de los Estados Unidos para esa época. Cabe mencionar que esos 25 centavos diarios
no se lo daban en moneda, sino que se lo daban en una moneda acuñada para cada beneficio de café, donde solo podía ser cambiada en esa determinada tienda del beneficio del café, a donde laboraba ese trabajador, esa trabajadora. Es decir, ese dinero tampoco lo podía utilizar para otro tipo de utilidad, en el sentido de que no podía cambiarlo en otros lugares, solo únicamente en la tienda del beneficio del café donde trabajaba. Entonces, volviendo al tema de qué características tenía la zona rebelde, hay que mencionar que las zonas de la insurrección principalmente fueron Aguachapán, Sonsonate y en parte La Libertad, en esos tres municipios principales, donde había o que poseían un 55 o 63% de la población rural y un porcentaje parecido al de otras zonas del centro y el oriente del país. Y San Salvador pues tenía, como era de esperarse, un porcentaje, y Cabañas también reflejaba una situación más rural, propia de zonas más atrasadas y aisladas. Entonces la zona rebelde mostraba mayores porcentajes de población indígena, esto ya lo hablé también en otros videos anteriores, y eso contribuyó de manera muy significativa a la producción de café, es decir, toda esa mano de obra indígena campesina que elaboraba para todos estos beneficios de café o estos grandes productores de café. Y ahí podemos ver el mapa de la zona rebelde, que fue principalmente donde se dieron los conatos de rebelión, de insurrección, que también lo había mostrado en el primer video. Habíamos mostrado también un mapa a colores, en este caso es sobre el libro de Thomas Anderson, que se titula y se llama El Salvador 1932, los sucesos políticos. Entonces hay que hablar qué papel jugó las cofradías religiosas en ese momento, las cofradías de indios. Bueno, las cofradías de indios, las cofradías religiosas, es decir, que eran instituciones, era una institución de la Iglesia Católica, constituían desde hacía siglos, es decir, desde la colonia, un lazo fundamental de solidaridad entre los indígenas. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones de poder, su importancia creció una vez fueron abolidas las tierras comunales y ejidales, y la política nacional se encauzó bajo el típico modelo de la república oligárquica. ¿En qué sentido república oligárquica? Bueno, que era una minoría de clase económica privilegiada la que dominaba todo el territorio nacional, y como yo dije, se convirtió en una hacienda. Era un país de fincas y de hacendados, donde en cada finca tenía pues su respectivo cacique, es decir, su principal líder, y a su vez también las cofradías religiosas tenían a su principal líder indígena, ¿no? Entonces, desde entonces y hasta 1932, las cofradías indígenas quedaron convertidas en una pieza fundamental del clientelismo que aumentaba con cada elección presidencial. Es decir, que el que iba de candidato a la presidencia, lo que tenía que hacer era dirigirse, no con todos los que conformaban la cofradía, sino que con el principal líder, que se menciona al líder de la cofradía de Izalco, que se le denominaba la cofradía de la Asunción, que era Feliciano Ama. Ahí podríamos ver ese ejemplo. Entonces, para Jorge Schlesinger, se puede mencionar sobre el líder Feliciano Ama que él tenía una jefatura de esa cofradía donde le daba poder por un total, se puede establecer, de más de 300,000 indios, razón por la cual los políticos siempre procuraron atraerlos a sus filas. Esto estamos hablando desde Pío Romero Bosque hasta el mismo ingeniero Arturo Araujo, que quisieron pues que el líder Feliciano Ama los secundara con su plan de gobierno. Imaginemos la cantidad de indios que
tenía a su mando 30,000 indios, rectificando ahí el dato, es decir, era un número bastante grande y considerable. Entonces, esas cofradías, siguiendo el modelo clásico de clientelismo, siempre se alineaban con el candidato oficial, y a su vez esas cofradías de indígenas tenían independencia. Relativa independencia en qué sentido, de que no eran totalmente manejables, sino que, claro, el líder indígena tenía que ver sus intereses de por medio, sus intereses como etnia, ¿verdad? Y entonces ahí se habla de los regateos que tuvo Feliciano Ama con el mismo presidente Arturo Araujo. Y entonces se menciona que Feliciano Ama, defendía y buscaba la maximación de todos los intereses de cada grupo autónomo que se constituía en su cofradía. Es decir, tenían intereses propios como etnia. En todo caso, se menciona para Jorge Singer que eh, tuvo un rol y una actividad política en las cofradías religiosas indígenas muy principal durante la insurrección. Y bueno, hablando del movimiento mismo, según Joaquín Méndez, quien fuera un periodista que estaba al servicio de Hernández Martínez para ese momento, los participantes de la insurrección fueron indígenas que marchaban sobre los pueblos para atacarlos y eventualmente dominarlos. Se presentaron como una multitud poco organizada, es decir, no había una organización central, no había un plan político, nada que ver, no había una estrategia militar. Y entonces Jorge Joaquín Méndez habla un total de 2,000 en Sonsacate, por ejemplo, y alrededor de unos 500 en Nahuizalco, y que no tenían armas más que piedras, palos y machetes, en contraposición a las armas que tenía el ejército. Y la principal actividad que tuvieron estos rebeldes fue el saqueo de ciertas casas de habitación, que ya había mencionado en el primer video, así también como de comercios, oficinas públicas, especialmente las del telégrafo, algunos incendios de algunas casas de hacendados, y que en ningún momento para estos rebeldes se podría decir que asomó un proyecto alguno de organización política, y ahí después se vota esa tesis de que fue una conspiración comunista. Entonces, él menciona, obviamente desde un punto de vista oficial, que estos rebeldes estaban inclinados a la borrachera y que lo que los sobresalía eran los gritos continuos, que fueron el común denominador en los pueblos tomados de la rebeldía. Aparte de esto, también, y ya hablando sobre si fue rebelión, si fue revolución o fue un motín, podemos traer a cotación al historiador Severo Martínez Peláez, que lo hace de una interpretación marxista. Uno de sus libros principales es La Patria del Criollo, y a su vez también tiene un libro que habla de los principales levantamientos indígenas durante la época colonial. Entonces, él habla de los motines y rebeliones de indios, hace una especificación. Cuando él habla de lo que son los motines, menciona que fue algo y una característica de toda la época colonial. Entonces, desde esta interpretación, quisiera Severo Martínez Peláez sobre algunos rebeliones de la época colonial, se pudiera considerar que los hechos acaecidos en 1932 podrían ser considerados como simplemente un motín. ¿En qué sentido? Se puede repasar qué instrumentos tenía o qué armas, ¿verdad? Machetes, piedras, palos. No tenía mayores armas de fuego. La violencia indígena colonial era eso, ¿no? Piedras de la calle, garrotes, machetes, hachas, el saqueo de ciertas casas, y siempre fundamentalmente al hacendado. Se incendiaron también algunas, la enorme gritería, y, ¿por qué no? Los muertos siempre
eran esbirros y funcionarios particularmente odiados por sus exacciones y arbitrariedades. Es decir, que aquellos que que perecieron bajo los rebeldes eran porque tenían algún tipo de problemas con estos rebeldes, ¿no? O habían cometido abusos de poder o de autoridad y por lo tanto los rebeldes fueron, pues, los asesinaron de una forma muy violenta. A su vez, ¿qué más podemos decir sobre eso? El motín, como lo que dije yo, y que se puede establecer que fueron los hechos de 1932, carecía de un plan elaborado y lleva solo una intención punitiva y frenadora de algún exceso. Las rebeliones, en cambio, para Severo Martínez, que él solo asigna esa categoría a la rebelión de los Sendales en Chiapas en el año de 1772, aunque si bien es cierto, obedecían a circunstancias similares, llevaban un plan, los Sendales, un plan elaborado que era para suprimir definitivamente la dominación española. Entonces, en ningún momento se plantea de que los rebeldes lo que quisieran era abolir definitivamente la dominación del gobierno de ese momento. Podríamos decir del gobierno de la oligarquía, del gobierno del golpe de Estado que se había instaurado con el general Hernández Martínez. No era eso lo que pretendía, entonces no había un plan estratégico. Entonces, se puede hacer también una diferencia entre rebelión y revolución en el sentido de que una rebelión es un acto que engloba numerosas formas de derrocamiento del régimen establecido, que podría ser una de las motivaciones de los hechos de 1932 por parte de los rebeldes. Pero, por otra parte, la revolución no solo significa el derrocamiento de un régimen, sino que también significa el que se pueda cambiar el tipo de gobierno. Es decir, a través de una revolución lo que se busca es establecer un nuevo régimen, no mantener el ya establecido, sino que provocar un nuevo régimen, similar a la revolución bolchevique de 1917, la revolución vietnamita de 1970, la revolución cubana de 1959, la revolución nicaragüense de 1979, en fin. Entonces, aparte de eso, ¿qué otras causas produjo lo que fue la rebelión de 1932? Pues una incrementación de la represión y el racismo, ya que en pocos días de terror, se menciona por el historiador Thomas Anderson, hubo un saldo trágico para lo que fueron, y sobre todo los indígenas salvadoreños. Se habla de unos 25,000 obreros, campesinos, profesionales, ministros de culto, mujeres, ancianos y niños que sucumbieron ultimados en las ciudades y en los campos, donde se desenvolvieron pelotones de ejecución, tanto día como noche, donde enfrentaron una faena sangrienta y que se menciona que hasta las aves de rapiña devoraron a los caídos de la lucha fratricida. En otras partes se menciona de que a los que iban a ser ejecutados de los pueblos que se les consideraron que participaron en la rebelión, les hicieron cavar zanjas y en ellos mismos fueron abalidos y masacrados. En otros casos, también en la exposición de ideas que hace Thomas Anderson, se menciona que en algunos casos los cuerpos eran tantos que no se podían enterrar en zanjas comunes. Entonces lo que hicieron fue sacarlos en carros, llevarlos a terrenos baldíos, rociarlos de gasolina y incendiarlos. Entonces fue fue un genocidio de dimensiones terroríficas para la población que sucumbió bajo lo que fue el régimen y la represión del ejército, de la guardia
y también, ¿por qué no decirnos? Se crearon cuerpos paramilitares de mismos pobladores que también participaron en la ejecución de muchos de los que se les consideraban partícipes de la rebelión. Entonces, se habla de lo que fue una guardia cívica, ¿no? Que estaba compuesta por voluntarios o jefes militares que también contribuyeron a las tareas de patrullaje y represión. Por último, se puede establecer que los líderes como Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, que fueron capturados ahí por el 20 de enero, fueron fusilados el 1 de febrero de 1932, es decir, fueron fusilados pocos días después de haber sido controlada la rebelión. Se les hizo un juicio que se le denomina desde el área militar, se les dice que se les hizo un juicio de guerra, ¿verdad? Donde se les hizo un juicio de guerra marcial donde se les acusó de traición y rebelión. Tanto el estudiante Mario Zapata como Alfonso Luna, eran estudiantes de la Universidad de El Salvador, negaron pertenecer al Partido Comunista, y en la investigación que hace Thomas Anderson tampoco aparecen ellos que fueran parte del Partido Comunista. A su vez, también debo de decir que Farabundo Martí, en todo lo que he leído, no aparece tampoco como una figura que pertenecía al Partido Comunista o que lo hubiese fundado. No podemos descartar que hubiese sido partícipe, pero fundamentalmente Thomas Anderson sitúa a Farabundo Martí no como unido al Partido Comunista, sino que al Socorro Rojo Internacional, que había tenido expansión mucho antes de haberse fundado el Partido Comunista en la élite intelectual del país. Entonces, eso es algo para los historiadores, establecer hasta qué punto Farabundo Martí perteneció o no a las filas del Partido Comunista, porque tanto Alfonso Luna como Mario Zapata negaron rotundamente pertenecerlo, y hasta Farabundo Martí, que fue el último que habló en ese juicio marcial que se les hizo, mencionó que ellos no eran partícipes del Partido Comunista ni se les podía considerar comunistas. Y bueno, ya por último, podríamos establecer cuál fue el número total de víctimas de esos hechos de 1932, pues existen muchas versiones. Y en este momento voy a mencionar algunas, y pues yo también como historiador voy a decir para mí cuál es la cifra más exacta, pero ahí tenemos a López Vallecillos, él habla de 40,000 víctimas, Mauricio de la Selva habla de 30,000 víctimas, Jorge Schlesinger habla de 25,000, Rodolfo Hueso y el doctor David Luna hablan de 20,000, el general José Tomás Calderón, que fue uno de los generales que estuvo a cargo de controlar la rebelión, José Tomás Calderón, que venía siendo familiar de uno de los que fue presidente de la República durante los años de los gobiernos de Arena, de Armando Calderón Sol, desde ahí venía esa estirpe posicionada políticamente. Él habla de 4,800 víctimas que el gobierno de Martínez logró controlar, y él dice que lograron matar 4,800 comunistas. Y pues ya en cifras un poco más conservadoras está Joaquín Castro Canizales, que estima un total de 16,000, el coronel Osmin Aguirre, que también estuvo ahí de lleno en el conflicto y que también quedaría después del golpe de Estado y la huelga de brazos caídos, que para 1944 motivó que el general Martínez renunciara a su presidencia. Osmin Aguirre retomó desde ese momento hasta 1948 la presidencia. Es decir, que siempre se mantuvo el martinato, como le denominan algunos historiadores, a ese periodo, que ya dije yo,
En otro momento voy a hablar de el gobierno de Martínez, como su figura, cuáles fueron sus políticas sociales, educativas, culturales, económicas, que en este caso no lo he hecho. Entonces, Osmin Aguirre menciona que pudieran haber sido 6,000 o 7,000 víctimas. El general Peña Trejo, que también participó, habla de 2,000 a 3,000. Y por último, Thomas Anderson, que es de donde he retomado principalmente la mayor parte de todos estos datos presentados en mi exposición, él habla de 10,000 víctimas. ¿Y cuál sería entonces para mí, de todas estas cifras mencionadas, las correctas? Pues yo me tendría que quedar entre las que menciona Thomas Anderson, que habla de 10,000 víctimas. Podría establecer que de Thomas Anderson, que habla de 10,000 víctimas, hasta las cifras que menciona Rodolfo Hueso y el doctor David Luna, que pueden ser 20,000. Esto es decir, desde mi punto de vista como historiador, posiblemente pudieron haber sido de 10,000 a 20,000 víctimas, ¿no? Tomando en cuenta que no hay registros de gobierno, porque todos los archivos fueron destruidos, no hay nada que evidencie archivos del gobierno que digan cuántas cifras fueron de exterminados, que perecieron bajo las tropas gubernamentales. Entonces, es un dato, es muy poco impreciso, pero Thomas Anderson, que fue de lo que más investigó, él establece que pudieron haber sido 10,000 víctimas. Entonces, podríamos mencionar que pudieron haber ido de 10,000 a 20,000 víctimas máximo. Y bien, entonces por aquí concluiría mi exposición de ideas sobre los hechos de 1932. Espero que les hubiese servido de mucho la información presentada y pues ahí apoyen el canal, se suscriban, le den like si les gustó el video o si tienen algún comentario, alguna crítica, siempre respetando ahí las diferentes, respetando los diferentes puntos de vista de los que mencioné ahí, de los historiadores, de los autores, que lo hagamos de una manera donde no se, y no se produzcan comentarios que inciten a la violencia, ¿verdad? O que inciten a otro tipo de motivaciones, que no se siga el caso. Entonces, agradecerles su atención prestada a los que pudieron ver los 3 videos y pues será hasta la próxima, hasta el próximo video que hable de otros temas. Gracias.